Muy buenos días, tardes o noches a los que están viendo este video. Mi nombre es Herrera Gutiérrez Bruno Sebastián. En esta clase vamos a hablar de lo que es la modulación PM. Bueno, la modulación de fase, si bien tiene lo que es como un hermano, que sería la modulación de frecuencia, ya que las dos son lo que son modulaciones angulares. Si bien son muy parecidas, no son lo mismo. En este caso, lo que hace la modulación angular de fase, o PM por sus siglas en inglés, es que varía la fase de una portadora de amplitud constante en proporción directa a la amplitud de la señal moduladora, con una rapidez igual a la frecuencia de la señal moduladora. Y bueno, como podemos ver en esta figura, podemos ver que hay una señal moduladora y tenemos que hacer una variación de fase. La fase de la portadora cambia en forma proporcional a la amplitud de lo que sería nuestra señal moduladora. Y todo esta desviación que vemos, o esta variación, lo denominamos lo que es la desviación de fase. Este es uno de los conceptos de los que hablaremos un poco más posteriormente. Bueno, y aquí podemos ver un pequeño ejemplo de cómo es toda esta onda, ¿no? Aquí tenemos lo que sería nuestra señal portadora, lo que sería nuestra señal modulada. Aquí tenemos lo que sería nuestra señal portadora. Aquí tendríamos lo que sería la señal moduladora. Y esta sería nuestra onda modulada en PM. Y bueno, podemos observar un poco es que cuando pasa por cero generalmente es donde hay una desviación máxima de fase. Ya pues tanto sea negativa como positiva. Bueno, buenos días, tardes, noches a los que están viendo este video. Mi nombre es Bruno Sebastián Herrera Gutiérrez y en esta ocasión voy a hablar un poco de lo que es la modulación angular de fase, o también conocida como PM. Y bueno, para entender un poco lo que es, principalmente vamos a hablar de todo lo que son las fórmulas. Bueno, aquí podemos ver que tenemos lo que es nuestra primera fórmula, que esta nos habla de lo que es una onda con modulación angular. Podemos ver que tiene la amplitud máxima de la portadora por el coseno de lo que es la frecuencia de la portadora en radianes, es decir, la velocidad angular por 2 por pi por la frecuencia de la portadora, y que esto está en radianes por segundo, más lo que sería la desviación instantánea de fase. Bueno, esta ecuación es usada en lo que es la onda con modulación angular, y en esta ecuación tenemos
dos términos, dos conceptos que debemos entender, que uno sería lo que es la desviación, bueno, la fase instantánea, que es este cuadrado rojo que vemos, que es lo que es la fase precisa de la portadora en un momento dado, y tendríamos lo que es la desviación instantánea de fase, que este sería el cambio instantáneo de fase en la portadora en un momento determinado, como dice su nombre, en un instante, o en cualquier instante de todo lo que sería nuestra onda, que nos indica cuánto cambia la fase de la portadora con respecto a la fase de referencia. Ahora nos vamos a concentrar principalmente en lo que es la desviación instantánea de fase. ¿Por qué? Porque en esta ocasión estamos hablando obviamente de lo que es la modulación de fase. Ahora podemos ver que lo que es la desviación instantánea de fase es igual a una función que va relacionada con lo que sería nuestra onda moduladora o nuestra señal moduladora. Podemos ver que es igual a lo que sería la amplitud máxima de la señal moduladora por el seno de la velocidad angular de la señal moduladora, que es igual a 2pi por la frecuencia de nuestra señal moduladora. Y bueno, como podemos ver, podemos reemplazar todo lo que sería estos términos de nuestra amplitud máxima por el seno en cuenta de lo que sería nuestra desviación instantánea de fase. Ahora hablamos un poco más de otros conceptos, lo que sería la sensibilidad a la desviación, que está determinada por lo que es esta acá. Y bueno, en lo que es la modulación de fase, lo que sería nuestra desviación instantánea de fases tendría igual a la sensibilidad de la desviación por lo que sería nuestra señal moduladora. Y eso, si recordamos la anterior ecuación, nos venimos a lo que es esta fórmula y lo cambiamos en vez de utilizar lo que sería la desviación instantánea de fase, ponemos lo que es la sensibilidad a la desviación por lo que sería nuestra señal moduladora, como podemos ver aquí. Ahora, hablando de lo que es el índice de modulación, podemos observar que el índice de modulación y desviación máxima de fase es igual a lo que sería la sensibilidad a la desviación por la amplitud máxima de la señal moduladora. Y ahora vemos un pequeño resumen de las fórmulas principales relacionadas con lo que es la modulación de fase, PM, y podemos observar que lo que es la onda modulada, en base a todos los conceptos anteriormente mencionados, podemos tener de diferentes formas lo que es nuestra onda modulada. Como podemos ver aquí, tenemos lo que es en base a nuestra
nuestra desviación de fase en base a nuestro índice de modulación, o a nuestra desviación en sí. También podemos ver lo que es aquí la señal moduladora, frecuencia moduladora, la señal portadora y la frecuencia portadora. Esto nos da un buen resumen de todas las fórmulas que utilizamos en relación a la modulación de fase. Algunas de las ventajas y desventajas que tiene este modo es, como podemos ver, la reducción de ruido, que la modulación de fase es menos susceptible al ruido en comparación con otras técnicas de modulación, como por ejemplo la AM, la fidelidad mejorada del sistema y un uso más eficiente de la potencia. En cuanto a las desventajas, podemos ver que este tipo de modulación requiere de un gran ancho de banda y circuitos más complejos, tanto en el transmisor como en el receptor, ya que puede presentar problemas de ambigüedad para determinar, por ejemplo, si una señal tiene una fase de 0 o 180 grados. Así como si la sincronización del receptor con la fase no es correcta y tenemos un error de sincronización, la señal demodulada puede sufrir distorsiones. Generalmente este tipo de señales es usado en sistemas de comunicación digital y en transmisión de radio, en algunos sistemas de radiodifusión y comunicaciones satelitales, y en sistemas de navegación como el GPS, que utiliza señales moduladas en fase. Ahora explicaremos un pequeño ejemplo en MATLAB, donde aquí podemos ver lo que son nuestra frecuencia de la señal moduladora de 5, nuestra frecuencia de la portadora de 50. Aquí podemos ver lo que es la amplitud de la portadora. Hemos puesto una amplitud de 1. Nuestro índice de la modulación de fase y nuestro vector de tiempo. Y bueno, ahora tenemos lo que es acá la señal moduladora, que sí, que vemos que lo estamos poniendo que es igual al coseno de 2 por pi por la frecuencia de la señal moduladora por el tiempo, que viene a nuestro formulario. Vemos que es lo mismo, ¿no? El coseno de 2 por pi, que es lo mismo que vemos acá de nuestra señal moduladora por tiempo. Y como bueno, tenemos en este caso un voltaje o una amplitud máxima de nuestro voltaje de la moduladora de 1, no lo ponemos. Y acá tenemos lo que sería la señal portadora modulada en fase, que es igual a lo que sería la amplitud de la portadora por el coseno de 2 por pi por nuestra frecuencia de la portadora por el tiempo más lo que es nuestro índice de modulación de fase por lo que sería la señal moduladora, que como podemos observar acá, bueno, en este caso lo estamos tomando como esta primera fórmula que
tenemos aquí nuestra K o nuestra desviación de fase. Y tenemos lo que sería toda nuestra, multiplicado por todo lo que sería nuestra señal moduladora, que en este caso lo expresamos como M, y podemos ver que es la misma fórmula, ¿no? Y bueno, ahora para la visualización hacemos todo lo que es nuestros comandos. Y bueno, para lo que sería nuestra señal portadora, expresamos igual de la misma manera coseno 2 por pi por la frecuencia de la portadora por el tiempo. Tal cual como lo muestra en la fórmula. Ahora hacemos correr nuestro programa. Y como podemos observar, esta sería nuestra señal moduladora, nuestra señal portadora, y esta sería nuestra señal modulada en fase PM. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, cambiamos un poco lo que es nuestra K o nuestra sensibilidad a la desviación? Si en vez de 5 le ponemos lo que es 10, podemos ver que en comparación con nuestro anterior ejemplo, se nota un poco más lo que sería, bueno, hay un cambio más notorio en lo que es nuestra señal modulada en fase, y podemos observar que siempre que a lo menos nuestra señal modulada se acerca a cero es cuando más varía nuestra frecuencia, y donde más cambios hay. Eso sería todo por mi parte. Gracias.